Dice Romanos capítulo 8, versículo 38. Quiero que así como están todos juntos lo podamos leer en voz alta, fuerte y claro. ¿Listos? ¿Sí? Dice, versículo 38 y 39, dice, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Yo quiero hablarle en esta mañana lo que el apóstol Pablo está declarando aquí. Versículo anterior dice en el 37, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y algo que nosotros tenemos que abrazar es que tenemos que caminar aquí en la tierra, nuestra vida en la tierra, con una actitud, una mentalidad y un espíritu de vencedor. No venimos al mundo a ser víctimas, aunque tendremos aflicción. Pero en cada situación que usted y yo vivamos, hay una promesa del Señor, que tú no eres vencedor, tú eres más que vencedor. El vencedor es aquel que pelea y gana. El más que vencedor es aquel que sin pelear ya ganó. Ahora, el tema que estamos meditando nosotros en estas semanas es el tema de caminar bajo la providencia divina. Y el día de hoy yo quiero enseñarle sobre el triunfo de la providencia. A final de cuentas, nuestros días aquí en la tierra, nuestros días aquí en este mundo natural van a ser concluidos en victoria. Cuando el Señor venga en su reino y traiga su glorioso reino a la tierra, van a ser días de victoria. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, usted va a entender que el final de la historia es Dios triunfando sobre el mal y su plan soberano ejecutándose en toda la tierra y en todo el universo. Por eso tenemos que caminar en esta tierra como vencedores y no como vencidos. ¿Y cómo saber que la providencia ha triunfado? ¿Cuál es la evidencia de que la providencia, lo cual es el cuidado de Dios, el designio de Dios, el plan de Dios para nuestra vida, va a triunfar? Quiero decirle que nada de lo que le ha pasado ha estado fuera del control de Dios, ha estado fuera de lo que Dios había establecido desde antes de la fundación del mundo. Y Pablo empieza hablándonos estos versículos desde el capítulo 8. Y para mí el capítulo 8 de Romanos es uno de los capítulos que más deberían de definirnos como creyentes. Creo yo que una de las evidencias o la mayor de las evidencias de la vida en Cristo y la vida en el Espíritu descansan en Romanos capítulo 8. Yo creo que si nosotros quisiéramos hacer un análisis, una auditoría espiritual interna, tendríamos que ir a Romanos capítulo 8 e identificar cómo estamos caminando, porque es uno de los pasajes que más pueden presentarnos algunos indicadores de la vida a la que Jesús nos ofreció. Vivir en el Espíritu es vida. Vivir en el Espíritu es paz. Vivir en el Espíritu es vivir guiado bajo el consejo de Dios. Vivir en el Espíritu es vivir con la oración del Espíritu Santo a nuestro favor. Vivir en el Espíritu es vivir en la oración. Vivir en el Espíritu es vivir como hijos, como herederos de Dios, coherederos con Cristo. En fin, todo esto lo encontramos en Romanos capítulo 8. Y Pablo establece en Romanos capítulo 8 las premisas para que usted y yo podamos caminar en la providencia divina. Y entonces entramos al capítulo 8, verso 28. Y empieza un versículo ahí que es por demás conocido, donde dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Ahora, la semana pasada aprendíamos, la providencia divina es entender que todo lo que sucede en mi vida es para mi bien y para glorificar a Dios. Es mi bien porque glorifica a Dios. El compromiso de Dios con el plan que ha trazado para tu vida no es primeramente que tengas tu bien.
es que tu vida tenga un significado de glorificarle a Él. Y en la medida en que nuestra vida encuentra ese significado de glorificarle a Él, es que vamos a abrazar la idea de que todo lo que sucede, bueno o malo, que si somos honestos, nos han sucedido más cosas buenas que malas. Una hermana, que Nancy DeMoss, dice lo siguiente en su libro El cielo gobierna. Dice, por cada 2 cosas en las que tú no ves que Dios obra, Dios obró 10,000. Y así es. Por eso tenemos que abrazar la idea de que todo lo que sucede me ayuda a bien. Ahora, en medio de la providencia divina, escuche bien lo que le voy a decir. El Señor revela 3 cosas de Él como Dios. La providencia divina expresa 3 atributos de Dios que tú y yo conocemos cuando caminamos bajo su providencia. El primero es su soberanía. La soberanía de Dios es que Él es soberano. El Señor no tiene, ahí en Daniel capítulo 4, esta misma historia que está leyendo o que narra lo que le sucedió a Nabucodonosor. Nabucodonosor entiende que no hay quien venga con Dios y le diga, ¿qué haces? El mismo libro de Job dice que Él es sabio, Él es soberano y el omnipotente no tiene quien le haya dicho, ¿qué has hecho? Aunque a veces nosotros nos atrevemos a hacerlo. Sin embargo, no hay una voz que pese sobre la soberanía de Dios. Dios es soberano y en sí mismo su soberanía está cargada de su bondad, está cargada de su justicia y está cargada de su fidelidad. La soberanía de Dios siempre te va a llevar al lugar donde Dios necesita que tú estés. Pero también la providencia divina me revela que Dios es sabio. Su soberanía y luego su sabiduría. Es decir, que nuestra mente finita no siempre va a lograr comprender su mente infinita. No va a haber un momento aún en la eternidad donde nosotros digamos, ahora yo pienso igual que Dios. Ahora mi mente es igual de sabia que la de Dios. La Biblia habla que nuestra vida en la eternidad irá creciendo de gloria en gloria, de sabiduría en sabiduría, pero nunca alcanzaremos la sabiduría del Omnipotente. Así que hay momentos donde lo que requerimos no es información, sino fe. Porque es la fe la que te mete a caminar en la montaña de la sabiduría. ¿Y qué se logra? Cuando yo conozco la sabiduría de Dios y yo abrazo la sabiduría de Dios, ¿qué logro en mi vida? Logro inteligencia intelectual, inteligencia emocional e inteligencia espiritual. Todo eso es el fruto de la sabiduría en nosotros. Y tú y yo tenemos que caminar declarando que Él es sabio sin medida y que, como dice la palabra, nadie ha oscurecido el consejo de Dios. Nadie ha venido a torcer el consejo de Dios. Dios es sabio sin medida. Pero también en su providencia, Él nos revela que Él es sustentador. ¿Qué quiero decirte con esto? Que su soberanía va a permitir escenas en tu vida, a veces un tanto desagradables, para mostrar su sabiduría, pero en medio de eso que tú y yo no entendemos, Él nos va a sostener. Y quiero ilustrar todo esto en un salmo. Solo la introducción. Salmo 23. El Salmo 23, usted y yo lo conocemos. Dice: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Porque Él es soberano, nada me falta. Porque Él es sabio, nada me falta. Y porque Él me sustenta, nada me falta. Ahora, que yo quiera otras cosas que Él no me quiera dar es otro tema. Pero para su plan sabio y soberano, nada me va a faltar. Quiero decirte y animarte con algo. Para el plan que Dios ha trazado a tu vida, nada te va a faltar. Para el plan que tú has trazado para ti mismo, probablemente te falten 2 o 3 cositas. Pero para el plan que Dios ha propuesto y ha predeterminado y ha establecido sin quebrantar tu libre albedrío, nada va a faltar. Porque Él es nuestro pastor. ¿Cuántos dan gracias a Dios que Él es nuestro pastor? Y en esa sabiduría y soberanía, Dios nos va a permitir pasar por distintos episodios. Si usted recuerda el Salmo 23, dice: es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos. Ahora todos queremos estar en los delicados pastos. Junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia, por amor, ¿qué?
de su nombre. Y entonces decimos, Señor, qué chévere, como dirían nuestros hermanos salvadoreños, qué chévere es cuando estoy junto a las aguas de reposo. Qué hermoso es cuando estoy junto o en los pastos delicados. Qué hermoso es caminar por las sendas de justicia, pero también en esa soberanía y en esa sabiduría vas a pasar por el valle de sombra y de muerte. Y vas a pasar por un banquete en medio de la angustia. Y amados, nosotros, los que hemos pasado por problemas, decimos, ¿quién quiere comer cuando está en angustia? Bueno, yo conozco gente que quiere comer todo el tiempo, pero la gente normal, ¿quién quiere comer cuando está en angustia? El salmista mismo decía, fueron mis lágrimas mi pan de día y noche. Pero el otro salmista dice, David dice, no, aunque ande en la angustia, Él prepara una mesa delante de mí, porque en medio de la angustia, Él es soberano, Él es sabio y Él me sustenta. Y también dice la palabra, al final del Salmo, ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Me seguirán todos. Es decir, ya no solamente es por donde Dios me permite pasar, sino también por donde Dios me permite elegir pasar, porque aquí es Él elige, donde más bien Él permite que yo elija dónde voy a pasar, y por donde yo pase ciertamente traigo dos sabuesos detrás de mí, que es el bien y la misericordia. Me seguirán que todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amados, la providencia de Dios, yo quiero que usted lo abrace, lo crea, porque esto va a sostener tu vida en tiempos de gloria y en tiempos de prueba. La providencia de Dios siempre va a manifestar que Él es soberano, que Él es sabio y que Él te va a sustentar. Encontramos en este precioso salmo que en cada etapa por la cual el salmista pasó, Él fue sustentado. Cuando estaba en la quietud, Él fue sustentado por los verdes pastos. Cuando estaba con sed, Él fue sustentado por el agua fresca. Cuando estaba avanzando, Él fue sustentado por la verdad. Cuando estaba en la prueba, en el valle de sombra y de muerte, Él fue sustentado con la presencia de Dios. Cuando estaba en la angustia, Él fue sustentado con un banquete. Cuando caminaba hacia su destino eterno, Él fue sustentado con el bien y la misericordia. Todo el tiempo Dios ha destinado sustentarte en su sabiduría y en su soberanía. Ahora, ¿cómo se ve el triunfo de esa providencia en nosotros? ¿Qué tipo de carácter va a desarrollar Dios? Vamos a Romanos 8, versículo 28. Y lo primero que vamos a encontrar es que en medio de esta travesía que tenemos que pasar en la vida, nos vamos a encontrar con el primer fruto de que esta providencia está triunfando. Versículo 28. Y sabemos. Lo primero que va a venir a tu vida y a mi vida a evidenciar que caminamos bajo la providencia es un entendimiento. Yo sé. El apóstol Pablo dice, yo sé en quién he creído y que guardará mi vida y guardará mi depósito hasta el día de Jesucristo. Por lo tanto, no me avergüenzo. Entendimiento, dice aquí, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas, y cuando dice todas las cosas son todas las cosas. Y viene una premisa, y sabemos, tú y yo, amados, hay momentos donde nos viene alguna prueba y decimos, ay Señor, ¿por qué? Y queremos saber el por qué. Pero Dios no quiere que sepas siempre el por qué, sino Dios quiere que tú sepas qué es el plan soberano, no a causa de qué, sino el propósito por lo cual ha venido la prueba, la tribulación o la bendición. Todos preguntamos a Dios cuando viene una prueba, ¿por qué? Nadie pregunta, Señor, ¿por qué me bendices tanto? Pocos son los que hacen eso. Pero cuando Dios lo bendiga, usted se atreve, pregúntele, Señor, ¿por qué me estás bendiciendo? ¿Será que soy muy guapo? ¿Será que me he portado bien? No, Señor, ¿qué quieres hacer con esta bendición que pones en mis manos? ¿Qué quieres sacar de mí? Porque en medio de cada circunstancia y cada episodio que pasamos, lo que va a definir cuánto tiempo pasas en la prueba es que haga las preguntas correctas. Señor, ¿qué es lo que yo tengo que saber en esto? Porque Pablo dice, y sabemos.
Me está hablando aquí, amados, de el entendimiento. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a usar? En cada una de estas etapas que yo quiero hablarte, Dios va a proveer un medio de gracia para que tú lo logres. Y en medio, para lograr entendimiento, lo que Dios te va a dar es su palabra. Es la palabra eterna y tu corazón debe estar listo para recibir la palabra. Cuando tú lees la parábola del sembrador, dice que el que creyó y entendió la palabra, este fue el que produjo fruto. Amado, eres llamado a dar fruto. Eres llamado a multiplicarte. Eres llamado a multiplicar lo que Dios ha invertido en tu vida, los procesos, la sabiduría, lo que has absorbido en cada etapa. Eres llamado a multiplicarlo, pero tienes que tener un entendimiento conforme al corazón de Dios. Y ese entendimiento va a venir cuando tú te metes a la palabra y cuando la palabra se te mete a la mente. Cuando tú examinas, tú escudriñas, tú meditas, ¿verdad? Yo he escuchado gente decir, bueno, pues yo no sé mucho de la Biblia. Pues te animo a que sepas de la Biblia. No que te sepas el contexto totalmente y el significado en hebreo, griego, arameo, lo que sea, sino que tú digas, cuando yo me acerco al libro, Dios está conmigo y Dios me habla. Porque el entendimiento no viene, escuche bien, hace unos días yo saqué una conclusión. Hoy día hay una crisis en el mundo, en la sociedad. La gente quiere ser escuchada, pero no quiere ser enseñada. Entonces yo vengo con un psicólogo que me escuche, pero le digo, pero no me diga nada, yo nada más quiero que me escuchen. Está bien, quien quiere ser escuchado sin ser enseñado va a vivir engañado. Lo contrario a vivir en una vida en entendimiento es una vida en engaño. Por eso dice la palabra de Dios claramente en Mateo 24 que en aquellos tiempos muchos serán ¿qué? Engañados. Y pregunta es, ¿vives en el autoengaño? Porque el autoengaño siempre va a querer alinear la voluntad de Dios a mi voluntad. Y el resultado va a ser que cuando yo me encuentre con que la voluntad de Dios no es mi voluntad, va a entrar una frustración. Por eso tú y yo tenemos que tener un entendimiento. Y yo sé, sabemos. Ahora Pablo engloba esto, no dice Pablo y sé. Pablo dice sabemos. Es decir, el apóstol Pablo nos hace un llamado a que todos logremos entrar a ese entendimiento que comienza cuando nos acercamos a la palabra de Dios. ¿Qué tanto vas a gastar tu Biblia este año? Porque la providencia divina suena algo místico y es un misterio a final de cuentas. Pero entre más yo me acerque a su palabra, más mi entendimiento se va a acercar a su voluntad. Yo voy a comprender. Voy a escalar la montaña de la sabiduría. Es decir, al principio muchas cosas no las vamos a entender. Pero no nos vamos a quedar ahí. Sino que vamos a ir logrando un entendimiento. Y este entendimiento, esta revelación viene cuando tú dejas que la palabra del Señor sea un mapa para tu vida. Sea una lámpara. Lámpara es que a mis pies tu palabra, lumbrera mi camino. Sea una escoba. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Amados, necesitamos una campaña intencional en nuestras vidas para pasar tiempo en las Sagradas Escrituras. El engaño viene por gente que conoce la Escritura contra gente que no la conoce. Cuando un falso maestro se levanta, cuando conoce la Biblia, pero la predica a gente que no la conoce. Y ahí viene el engaño. Primeramente, el falso maestro es autoengañado, pero segundo, engaña a los demás. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cuídate de ti mismo y de la doctrina que predicas, porque tú y yo necesitamos comprender la providencia de Dios. Y cuando esta palabra arde en el corazón, vamos a decir, Señor, yo sé lo que tú quieres para mi vida. No me pregunto el por qué, porque el por qué siempre es buscar un asunto de, ¿ahora qué hice, Señor? ¿Y ahora qué me estás cobrando? No tiene que ver con eso. Tiene que ver, Señor, yo entiendo que estoy en un proceso de formación donde tú quieres que yo te glorifique y ahora sé que todo ayuda a bien. Amén. ¿Cuántos van por un entendimiento renovado en este año? Pero lo segundo es
un corazón encendido. Por eso dice, sabemos, entendimiento. Y luego empieza a hablar del amor, que a los que aman a Dios. Pero no es un sentimiento, sino que es un fuego que está en nuestro corazón. Y dice, a los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo es, cuando tú caminas bajo la providencia y la providencia está triunfando en tu vida y no miras de una manera lineal, sino de una manera vertical, tú primeramente tu entendimiento va a ser transformado, pero tu corazón va a ser encendido. Vas a vivir con pasión. No vas a vivir la vida cristiana aburrida, monótona, sino la vas a vivir con pasión. Vas a vivir una pasión para amar a Dios. Ahora, ¿quién provoca ese amor? No son nuestras emociones, no son las circunstancias, es Dios mismo. Cuando Dios en tu entendimiento te revela su amor, esa revelación de su amor va a provocar en ti y en mí un fuego para amarle a Él. Ahora, nosotros no vamos a amar a Dios como amamos a nuestro cónyuge. Nosotros no podemos amar a Dios como amamos a nuestros enemigos. Cuando usted, a nuestros enemigos o amigos, cuando usted lee la Biblia, la palabra amor es una palabra con distintas palabras en griego. Una es amor fileos, amoreros, y otro es el amor ágape. Lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí es, así como Dios te abrazó con su amor ágape, cuando tu entendimiento sea renovado y transformado, tu corazón se va a encender con un ágape para Dios, con un amor apasionado. ¿Sabes? Yo tenía un amigo en el instituto bíblico, el Richie, y siempre llegaba con frases de un escritor inglés llamado Chesterton. Y él siempre decía, ¿verdad? Él me decía de una forma muy particular. Y me decía, ¿te das cuenta? Me decía, que Dios nos ama con su furioso amor. Y él vivía todo el tiempo, se metía con Kevin a la casa de oración. ¿Y qué te habló Dios? No, nada nuevo. Que Él me ama con su furioso amor. Y él un día me dijo esto. Es que Dios es un Dios de ira. Y la ira la usa para su justicia, pero también para su amor. De tal manera que cuando Él te ama así como ¡ah! Con su furioso amor. Y eso es un amor apasionado. Y tú y yo tenemos que vivir con una pasión por Dios, un amor apasionado. Si a ti no te apasiona lo que haces para Dios, lo más fácil es que lo dejes de hacer. Pero lo más difícil es decirte esto: enciende tu corazón, porque estás echando a perder el plan de Dios para tu vida. Mira lo que dice aquí. ¿A quiénes? A los que conforme a su propósito son llamados. Hay propósitos y hay llamados. Todos tenemos los mismos propósitos. Todos fuimos creados para lo mismo. ¿Cómo? ¿Sí? Usted fue creado para adorar a Dios. Todos aquí. Hasta Luis Miguel. Hasta Juan Gabriel. Un día dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesús es el Señor. Imagínense el concierto que van a hacer todos esos, confesando que Jesús. Muchos se van a perder, pero van a confesar que Jesús es el Señor. Fuiste creado para adorar a Dios. Fuiste creado en tu propósito para ser como Cristo. Esto lo vamos a hablar ahorita más al rato. Fuiste creado para pertenecer a la iglesia, para una familia. ¿Sabes que tu familia espiritual va a trascender a la eternidad más que tu familia terrenal? Porque cuando estemos en la eternidad, no vas a decir, mira mi esposo, no, va a decir mi hermano en Cristo. Mira mis hijos, no, mis hermanos en Cristo. Alguien me preguntaba, ¿vamos a conocernos en la eternidad? Le digo, yo pienso que sí, pero no vamos a amarnos de la misma manera en la que nos amamos aquí. Nos vamos a amar con el amor de Cristo. Un amor completamente íntegro. ¿Sí? Fuiste creado para tu familia espiritual. Fuiste creado para servir. ¿Tienes manos? ¿Tienes pies? ¿Tienes boca? ¿Tienes oídos? ¿Tienes ojos? Fuiste creado. Todo eso que tú tienes fue creado para servir. Y fuiste creado para una misión. Fuiste creado para hablarle a otros de Jesús. Todos fuimos creados para esos 5 propósitos. Pero escuche bien, no todos fuimos llamados a desarrollarlos igual. Cada uno tiene un llamado especial.
Y en la Biblia tú puedes ver a gente que vivió encendida por Dios. A un apóstol Pablo que tenía un llamado a los gentiles y un apóstol Pedro que tenía un llamado a los judíos. Tú ves en la Biblia que algunos tenían un llamado a vivir muchos años como Juan y a otros a predicar un solo mensaje como Esteban. Tú ves en la Biblia a un Moisés que tenía un llamado a liberar al pueblo y a un Josué que tenía un llamado a conquistar la tierra. Cada quien tiene un llamado alineado a los propósitos. Y tú necesitas, amado hermano, amada hermana, tener un fuego y un corazón encendido para ese llamado que Dios ha puesto y para ese propósito al cual perteneces. Ningún llamado es más alto que otro. Todos los llamados son necesarios, porque todos los llamados conectan a esos 5 propósitos. ¿Estamos de acuerdo en esto? Y ese llamado, amado hermano, tú lo tienes que responder. Tú tienes que decirle al Señor, Señor, sí, heme aquí. Enciende mi corazón. Porque también volvemos a la parte trágica de Mateo 24. En aquellos días, dice Jesús, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué se enfría el amor? Porque dejaste de lado tu propósito y tu llamado. No todos tenemos el mismo llamado, pero todos caminamos en el mismo propósito. Lo tercero, vamos a seguir leyendo, porque versículo 29, a los que antes conoció, también los predestinó. Dios te conoció y te predestinó, trazó un camino para ti en su providencia. ¿Para qué? Para que fuesen hechos, ¿conforme qué? La imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Yo tengo 2 hijos más grandes y uno más chiquito. Y qué increíble es los que tenemos la experiencia de tener o estar en una familia con esas diferencias de edad. Porque tú ves como el más chiquito aprendió más rápido que los otros 2. Y no es que los otros 2 les falte un cable o algo así. Es que el chiquito tiene hermanos. Y algunos psicólogos dicen que en la psicología de un bebé, la admiración, la necesidad es de los padres. El bebé tiene necesidad de los papás, pero el bebé o el niño tiene una admiración por los hermanos mayores. Y entonces, ¿cómo es que el bebé desarrolla ciertas cosas de manera más rápida? Porque ve a los hermanos. Yo no, mi hijo, hablando de los varoncitos, el que juega fútbol, no vino y le dijo, a ver, ponte ahí, vamos a entrenar, calienta. No, él simplemente agarra el balón, se pone a ver fútbol, come fútbol, sueña fútbol, todo fútbol. El chiquito, ¿qué hace? Jugar fútbol. Él viene aquí, ve a los hermanos, ve a la iglesia y agarra la batería. ¿Qué hace? Querer tocar la batería. Ahora, ¿cuántos aquí son papás de hijos con esa diferencia? ¿Se dieron cuenta que de repente el chiquito hacía cosas que hacen los grandes sin que nadie se las enseñara? Porque es su hermano mayor. Entonces, la tercera evidencia de que estás bajo la providencia es que logras la estatura del varón perfecto. Empiezas a parecerte a tu hermano mayor, porque tu hermano mayor llamado Jesús, dice aquí presenta a Jesús como el hermano mayor, para que Él sea el primogénito. ¿Entre cuántos? Entre muchos hermanos. Entonces tú empiezas a ver a Jesús y tú empiezas a decir, yo quiero que todo lo que pase en mi vida me ayude a ser como Él. Y cuando tú lees los evangelios, tú ves cómo Jesús respondía a la ofensa. Y lo que nosotros tenemos que aprender es lograr la estatura del varón perfecto y aprender a responder a la ofensa como lo hacía Jesús. Cuando tú ves los evangelios, tú ves cómo Jesús amaba al perdido. Tú ves cómo Jesús respondía ante la adulación. Ante la adulación, Él se retiraba. Ante el rechazo, Él se retiraba. Él no se enganchaba. Amados, en los evangelios tenemos el ejemplo de nuestro hermano mayor para saber cómo reaccionar a cada circunstancia en la vida. Ya se les acabó mucho la celebración. Pensábamos que iban a celebrar promesas, sí, en su momento. Pero lo que estamos celebrando es que hay un plan de Dios para nuestra vida y no vas a escapar de Él. Mejor ríndete, porque al final Dios siempre gana. El cielo gobierna.
Y el cielo quiere gobernar tu vida hasta que tú alcances la estatura del varón perfecto. Ahora, escucha bien. ¿Qué provee Dios para que tengamos entendimiento? Su palabra. Diga conmigo su palabra. ¿Qué provee Dios para que tengamos el corazón encendido? Al Espíritu Santo. Él es el fuego que enciende nuestro corazón. Pero ¿qué provee Dios para que lleguemos a la estatura del varón perfecto? Su iglesia. Tú no puedes llegar a ser como Jesús, separado de la iglesia local. No puedes. Por mucha oración. No, es que yo tengo tiempos de oración con Dios. 25 horas al día. ¿Cómo le haces? Pues es que yo soy del escuadrón SWAT de Dios. Ah, qué padre. Es que yo me he ganado un montón de gente para el Señor. Ah, qué padre. ¿Y qué tanto estás conectado con tu iglesia? No, no mucho. Es que no me gusta a mí. No vas a llegar a la estatura del varón perfecto. Bíblicamente te lo digo con Efesios capítulo 4. Tú y yo necesitamos la iglesia. Ay, pastor, pero en la iglesia hay mucha gente difícil. Pues por eso. La verdad es que no. Siempre son excepciones. Y como decía Jeff, si alguien en la iglesia tiró, no era la iglesia. Porque el trigo crece junto con la cizaña. Hay gente que se amarga y yo por eso no voy, porque hay pura gente hipócrita. Y tú eres muy sincero, sí, sinceramente te vas a perder. Pero mire lo que dice el 4:11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, ¿qué? Lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto. La unidad de la fe, corazón encendido. Conocimiento del Hijo de Dios, mente entendida. Estatura, la estatura del varón, la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Sabes esto? Dios en su providencia ha trazado un rally para tu vida. ¿Y para qué es ese rally? Para que al final de la competencia, al final de la carrera, el Señor diga, mira, te pareces a tu hermano mayor. Lograste la estatura del varón perfecto. Ahora cada uno de nosotros va a reproducir una faceta de Cristo muy particular. ¿Sí? Muy particular. ¿Cuál es la clave para esto, amados? ¿Qué era lo que Jesús hacía? Jeremías 15 dice, si aprendieras a sacar lo precioso de lo vil. Y en medio de nuestro caminar con el Señor hay una tarea que tenemos que aprender a sacar lo precioso de lo vil, porque es a través de esa tarea, sacar lo precioso de lo vil, que tú y yo vamos a poder caminar en un entendimiento y en una vida que agrada a Dios y que cada día se parece a Cristo. ¿Con qué te vas a quedar? ¿Con lo vil? Si te quedas con lo vil de cada circunstancia, te vas a ir de esta tierra amargado. Pablo decía en Hechos 20:24, de ninguna cosa hago caso y estimo preciosa mi vida, con tal de que acabe con gozo la carrera para la cual fui llamado. ¿Acabar con qué? Con gozo. ¿Cómo acabo con gozo la carrera? Sacando lo precioso de lo vil. La Biblia cuenta que un día estaba Sansón y encontró un león muerto. Y en medio del león muerto él tenía hambre y encontró en medio del león muerto un panal de abejas con miel. A lo mejor estás atravesando el valle de sombra y de muerte y está el león muerto. Quiero decirte algo, por cada león muerto Dios tiene un panal de miel para ti. Saca lo precioso de lo vil. Jesús lo hizo, no solamente de su propio contexto, hasta de las personas que le rodearon. Y qué increíble la providencia de Dios, que ya había destinado uno para que le traicionara, uno para que le negara, uno para que dudara de él, y muchos para que se escandalizaran y tuvieran temor de haberle conocido. Y en todo eso él sacó lo precioso de lo vil. Amén. Vamos a Romanos capítulo 8 y terminar nuestro cuarto y último punto.
Versículo 30, y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él? Si tienes a Cristo, tienes todo. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién los condenará? Cristo es el que murió, más aún, el cual también resucitó, que está, además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién? Pablo hace una pregunta. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Ahora, el cuarto aspecto, amados, de esta providencia es eternidad. Por eso dice aquí el versículo 30, a los que predestinó. ¿Dónde fuiste predestinado? No fuiste predestinado en el vientre de tu madre. No fuiste creado en el vientre de tu madre. Ahí fuiste procreado. ¿Dónde fuiste creado? En el corazón de Dios. En la mente sabia, soberana y suficiente de Dios. Él te cree. Yo veo a 2, 3 aquí y digo, qué creativo. Una creatividad tremenda, ¿verdad? Todos aquí somos obras de arte, algunos abstractos, pero obras de arte. Fuiste concebido en la mente maestra de Dios. Tus circunstancias fueron concebidas en la mente maestra de Dios. Él te seleccionó, estableció el camino, porque en su soberanía y en su omnisciencia sabía tus decisiones aún. Y Él ha preparado, amados, un propósito al final de tus días, y es este. Te predestinó, te llamó, te justificó, y a los que justificó, a estos también, ¿qué? Glorificó. ¿Qué es la glorificación del creyente? Con esto vamos a ir aterrizando. La glorificación del creyente abarca 2 aspectos. Es que 3. Primeramente, que todo lo que tú hagas, todo, no nada más venir a la iglesia, todo lo que tú hagas sea para la gloria de Dios. Como haces matrimonio, como haces paternidad, como haces negocios, como trabajas, como estudias, como sirves, como adoras, todo está diseñado en tu vida para que así glorifiques a Dios. No nada más es aquí. ¿Okay? En la providencia divina Dios te puso en ese trabajo para que glorifiques a Dios. En la providencia divina no tienes trabajo hoy para que glorifiques a Dios. En la providencia divina estás sano para que glorifiques a Dios. En la providencia divina quizás estás batallando con una enfermedad para que a través de ella glorifiques a Dios. ¿Qué pasaría si no tuviera esta enfermedad? No sé, a lo mejor serías más necio. A lo mejor la enfermedad te sensibilizó. A lo mejor la crisis te hizo más humilde. No lo sé. Las crisis sacan nuestros lados flacos. De alguna manera tenemos lados flacos en el carácter. La crisis lo hace ¿para qué? Para que entonces diga, Señor, yo te quiero glorificar, transfórmame. El creyente se glorifica dando gloria a Dios en todo. El creyente se glorifica cuando un día esté delante de la presencia de Dios y le adores por siempre, toda la eternidad, su reino venga, vivamos en una dimensión de gloria que ni siquiera imaginamos que existe. Es que, amado, lo que va a suceder cuando Cristo venga es algo wow, Hollywood no lo ha producido, ni lo va a alcanzar a producir, porque ¿quién conoció la mente de Cristo? Pero, amado, hay un nivel de gloria destinado para nuestro caminar con Cristo. 2 Corintios 4:7 nos dice lo siguiente. 2 Corintios 4:7. Perdón, 4:16 en adelante. Dice la palabra del Señor. Porque esta leve tribulación, 16, por tanto,
no desmayamos. La providencia te va a ayudar a no desmayar. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, pregúntenle a los hombres cuando van a jugar fútbol si su hombre exterior no se desgasta o se dan cuenta que ya se desgastó. El interior, no obstante, ¿qué? Se renueva de día a día. Porque esta leve tribulación, ¿cómo es la tribulación? Y momentánea. Pero mire, la tribulación tiene, yo estoy predicando como 5 mensajes en uno. La tribulación es leve, momentánea y productiva. Es leve, momentánea, pero produce. Produce en nosotros un cada vez más excelente. ¿Cómo es qué es lo que produce? Diga conmigo, es excelente, es eterno y es glorioso. La providencia va a producir en ti eternidad. Es excelente, eterna y gloriosa. ¿Y cuál será entonces el triunfo de la providencia? Esas son las evidencias: un entendimiento, un corazón encendido, la estatura de Cristo, una perspectiva eterna, glorificando a Dios y dejando que cada tribulación desate en mí la gloria de Dios. Nosotros hemos pasado a una temporada de tribulación y de repente Dios nos visita con señales, nos visita con impresiones donde vemos su gloria y dices, esto no se compara con lo que el diablo me quitó o con lo que perdí o con lo que tuve que entregar. Lo que tú me das, Señor, es cada vez más excelente, eterno y glorioso. Pero ¿cuál es el triunfo de esta providencia? Romanos 8. ¿Cómo sabemos que hemos vencido y que venceremos? Lo que dice el versículo 38, por lo cual estoy seguro. Atrás dice, ¿qué? ¿O quién nos separará del amor de Dios? En el 35, tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada. Y luego en el 38 contesta, estoy seguro. Hace una pregunta, ¿acaso habrá algo que haga que la providencia de Dios no triunfe en mi vida? Y en el 38 dice, estoy seguro que no. Estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y que no hay ninguna cosa creada que nos pueda separar del amor de Dios. Es decir, el mismo Dios que te ama no ha creado algo tan poderoso para separarte de ese amor. Su amor, de su amor somos inseparables. Y dice, no hay nada que haya sido creado. No hay nada que el infierno pueda hacer. No hay nada que el presente pueda provocar. No hay nada que en el futuro pueda venir. No hay nada que aquellos que nos oprimen, nos persiguen o que nos acechan con nuestra vida puedan lograr para que nos puedan separar de esta realidad. Los afectos de Dios sobre ti. Y ese amor te va a conducir hasta el final. Y al final de cuentas, tú llegarás a tu mayor peso de gloria. Y después de eso, entrarás a la dimensión de la gloria eterna. O la gloria eterna vendrá a nosotros. Por eso Él está preparando una iglesia gloriosa. Amén. Póngase de pie unos segundos. Corre para Shantara. Levante sus manos y levante su voz al Señor.
Nada te podrá separar de su amor. Provee su gloria para que camines en la eternidad. Y Él quiere desatar sobre tu vida más peso de gloria. No hay nada que pueda separar. Tan elevado es su amor como su nombre. No hay nada que pueda resistir al fuego de su amor. Y en cada tribulación, en cada angustia, en cada proceso, hay una verdad que se asienta: nada me podrá separar. Y aunque hubiera cosas de esta tierra que pudiera perder, aunque hubiera cosas de este mundo que me pudieran ser arrebatadas, aunque hubiera circunstancias que me pudieran hacer pensar que estoy derrotado, a final de cuentas yo soy más que vencedor, porque nunca pudieron arrebatar de mí el amor de Dios.